Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hace unos minutos el Contralor Manuel Galindo, el Contralor General de la República, se refería a los papeles de Panamá. Hoy en día la Contraloría de los Estados no solamente es vigilar el manejo de las finanzas, de los empleados públicos y de los dineros públicos dentro del país, sino lo que tiene que ver con aspectos internacionales. Es decir, muchas veces hay funcionarios que para evadir el control fiscal buscan paraísos fiscales o sistemas como estos de Panamá. Por eso invitamos a Jesús Zárraga, especialista en delitos electrónicos, para que nos hable del tema de los papeles de Panamá y de este inmenso bufete que está ya revisado por el gobierno panameño, además el hecho de los paraísos fiscales para evadir impuestos o para enriquecerse ilícitamente. Sí, bueno, antes que todo, gracias por la invitación. Saludos a la teleaudiencia y a los alumnos de posgrado que están pendientes del programa. Con relación al tema de los papeles de Panamá, Panama Papers, indudablemente que es un tema muy importante y está vinculado con la utilización de medios electrónicos, porque como muy bien sabe la comunidad internacional, ya no hay nada que sea oculto y toda la información que se transmite, bien sea en forma pública o en forma on the ground, a través del submarino de la información, llega un momento que es indudablemente ventilada. Los papeles de Panamá se originan por lo siguiente: en forma anónima, una persona se comunicó con el Süddeutsche Zeitung de Alemania, un periódico muy importante del sur de Alemania, y le preguntó si ellos estaban interesados en obtener una información relacionada con ilícitos que se suscitaban a través de un bufete de abogados con sede en Panamá, encargado de fundar, establecer, administrar y brindar servicios de gestión a las empresas offshore que se establecían en los denominados paraísos fiscales. Como eso es lo que se llaman paraísos fiscales, claro. Es correcto. Países fiscales. Seychelles, por ejemplo, Andorra, Isla Caimán, las Pero Islas hay muchos nombres Británicas, latinoamericanos, incluyendo venezolanos, en esos paraísos fiscales que ameritan la investigación de las autoridades nacionales a ver qué dineros públicos han sido robados de esa manera. Es correcto. Bueno, no exclusivamente personajes o funcionarios venezolanos, sino a nivel internacional, claro, altas personalidades de gobierno, del primer ministro del Reino Unido, pero están explicando cada uno la situación. Igualmente, en cuanto a Venezuela, han señalado específicamente a 4 personas ligadas al gobierno venezolano. Pero lo importante es que la gente tiene que aclarar. Fíjate que ayer vimos al primer ministro ante el Parlamento británico, David Cameron, dando las razones, lo mismo al presidente Macri, de situaciones por qué aparecen allí. Todos debieran dar una explicación clara. Claro que eso es lo que se denomina la transparencia informativa. Es necesario que den una información clara acerca de los manejos de los fondos públicos o acerca de actuaciones que son sospechosas, que pudieran estar relacionadas o vinculadas con el aspecto de con el aspecto de la utilización de los recursos de una manera bastante sana, bastante limpia. Con respecto a Macri, bueno, Macri señaló, mire señores, esto es un asunto de problema privado cuando mi difunto padre fundó, es cierto, en la isla británica, una empresa offshore. ¿Qué significa una empresa offshore? Una empresa offshore es una empresa que está creada, en este caso por el bufete Mossack Fonseca, en estos países que no son sujetos no pagan impuestos, no son sujetos de Contraloría, de auditoría, no se le piden estados de cuenta anuales. Esa es la ventaja de una empresa offshore. Además de eso, que una empresa offshore tiene la ventaja de tener dentro de su junta directiva lo que significa un directorio nominal. No tienes que dar el nombre, apellido, la nacionalidad, datos personales, y justamente es lo que dice Macri. Macri dice, mire, yo pertenecía a ese directorio, pero en forma nominal. También tiene los shareholders
que significa los nominal shareholders, que significa que puedes tener una acción sin que aparezca tu nombre, pero además de eso están los bearer holders, es decir, los portadores de acciones, totalmente secreto, guardan la confidencialidad, no pagan impuestos y justamente eso es lo que desde un punto de vista también se cuestiona, hasta qué punto una empresa offshore es lícita lícita o ilícita. Sí, porque hay una fuga de dinero de muchos estados al evadir los impuestos para ir a buscar mercados mucho más cómodos. Sí, pero es importante señalar esto. La empresa offshore, la creación de una empresa offshore, que significa costa afuera, es decir, que la inversión está dada por un sujeto o una empresa, una persona que no se residencia en esos paraísos fiscales, es legal. ¿Por qué? Porque está aceptado la creación de esa empresa a nivel del derecho mercantil, a nivel internacional. Claro. Lo que no es legal, y eso es una de las cosas que, uno de los argumentos que utiliza el bufete Mossack Fonseca, dice, señores, crear la empresa offshore es legal. Lo que no sería legal es que no declaren en los países donde están obteniendo las ganancias. No, y además muchas ganancias son ilícitas, no todas. El hecho de que en Europa, por ejemplo en Suiza, un alto banquero denunciara listas de gente francesa que evade impuestos en Francia para ubicar su dinero en Suiza es ilícito económico, aun cuando sea legalmente lógico abrir cuentas en Suiza. Bueno, ese banquero que señala es el que está nombrado, ahorita se conoce como el Snowden financiero. ¿Qué diferencia, por cierto, qué diferencia con Snowden y los papeles que se llevó del Pentágono, como también Julian Assange y todo el escándalo de los Wikileaks? Sí, bueno, la diferencia es que tanto Snowden como Julian Assange, Edward Snowden o Julian Assange, difundieron papeles relacionados con información confidencial, secreta, que conllevaban, si se quiere, política de Estado, razones de información de Estado. Ellos, el caso de Snowden, como había sido funcionario de la CIA y de la Seguridad Nacional de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, él había dado un juramento que tenía que preservarlo, no suministrar ningún tipo de información relacionada con sus actividades, mientras que con respecto a los papeles de Panamá, es información que fue indudablemente hackeada por esta persona anónima que se denomina John Doe, y cuando él suministró esa información al Deutsche Reichtum alemán, él presentó unas condiciones. ¿Cuáles fueron las condiciones que presentó John Doe? Las condiciones, el anónimo, ese es el seudónimo, pues fue anónimo, fue lo siguiente: señores, no quiero ningún tipo de contacto personal. Además de eso, ningún tipo de información abierta, y además de eso, las informaciones tienen que ser encriptadas. Hay dos tipos de encriptación: la encriptación que es simétrica, dos claves iguales, y asimétrica, claves distintas. Infiero que quizás para el volumen de información, 240.000 volumen de, 11.000.5 volumen de terabytes. Eso es una información cuantísima, muy, muy grande. Yo asumo que utilizaron la función hash para, comprimir la información. Entonces, es información que se transmite. Pero hay algo muy importante. Vamos a la siguiente, vamos a cumplir comercial y hablamos, porque me interesa mucho el tema también de Snowden, que está en Rusia, protegido por los rusos.